que sean las clases con el profe, o el encuentro con el profe, o el sacarse las dudas con los profes, solamente la clase de los días viernes, ni mucho menos. También está la referencia, por ahí creo que ya muchos se engancharon, y para bien, en lo que son los foros de consulta. También está la advertencia que cada una de las pestañas que ustedes tienen en nuestra página, y sí, en la cátedra en particular, cada una de las pestañas o cada una de las ventanas, si quieren decirle, o para que se enganchen, ¿sí? Y por ahí el esfuerzo, una vez más, a la hora de engancharse, que traten de continuidad de lo que son los foros, para que no repitamos preguntas, y obviamente también para los profes, no es que no escapemos a la responsabilidad ni mucho menos, pero tratar de reducir la repetición de palabras, sobre todo cuando somos más de 200 alumnos. ¿Sí? Entonces por ahí le pedimos un esfuerzo también de ambos lados, que tratemos de engancharnos previamente en los foros, porque quizás el tema ya ha sido preguntado o consultado por alguno de ustedes, para que, insisto, no repitamos. También está, insisto, lo mismo, está el foro, ¿sí?, de lo que es la página de esta cátedra, pero además está decir que no, y la propuesta, el incentivo para ustedes es que no sea la única modalidad. Ahí tienen ustedes, cuando entran a la página, dicen ingresantes, ¿sí?, cantidad de personas asistentes en tiempo para contactarse y para chatear. También, ¿por qué no pueden ustedes mismos generar sus propios grupos? ¿Sí? Que alguien mande un grupo y yo me ofrezco para generar un grupo, por ejemplo, de WhatsApp. Y se contactan con determinado compañero o compañera que quiere y tuvo la voluntad y el entusiasmo de hacerlo, y mandan su teléfono para que vayan generando un grupo particular, y en ustedes van a estar los gustos y la preferencia. Si ven que el grupo ese, por ejemplo, les es útil, seguirán permaneciendo, y en la medida que ese grupo no los convenza, no se enganche, o creen que pierden el tiempo, o no les gusta mucho, ni más ni menos que salir del grupo. Insisto en lo mismo, para que ustedes también vayan generando esa afinidad, a pesar que no la tenemos en la proximidad, ¿sí?, inmediata o corporal. Pero fórmense grupos a través del chat, fórmense grupos a través de WhatsApp, y también se enriquece y comparten. Y también puede ser, ¿por qué no?, una ayuda para la presentación, porque a muchos, entiendo, sobre todo cuando son ingresantes, sí, como que la primera vez no saben cómo es la presentación, y sin lugar a dudas, porque nosotros que somos profe, ahora ya pelados y más viejos, también fuimos alumnos como ustedes, y muchas veces, ¿sí?, es muy útil empezar a engancharse con un compañero. Era fácil en el aula, en el curso, en el pupitre, en el banco, cuando lo teníamos al lado. Ahora quizás es un poquitito más difícil, lo cual no significa que no lo podamos hacer, de juntarse entre ustedes. Más allá de una presentación, dejo abierto el micrófono para ver si alguien de ustedes quiere preguntar algo directamente en forma verbal, o está el chat también, que el profe Felipe nos ayuda para compartirlo. Profe, ¿la clase será grabada? Sí, es grabada. Mientras voy admitiendo a otros compañeros que se van enganchando. Hay una pregunta. Todas las preguntas acá me consultan sobre el foro. Todas son, sí, tratan de responder. Todas las preguntas que están en el foro, todos los días entran un grupo de profesores y la tratan de responder. Adriel Chávez consultaba eso. Así que, Adriel, espera un ratito. Si no te llegó la respuesta, ya te va a llegar, porque todos los días entran profes. Sí, eso lo tenemos programado para bien de ustedes, sobre todo que tenemos la obligación de repartirnos entre los profes y estar todos los días consultando. ¿Sí? No sé, quizás en la inmediatez, pero en el transcurso del día, hacia la noche, ya todas las respuestas de ese día tienen que estar respondido, valga la redundancia. Exacto. Después hay otra chica, Lucy, pregunta si hay que activar las cámaras. No, las cámaras no se activan, únicamente por chat. Así que no hace falta. No es una obligación. No, por ahí digo, perdón, Felipe. La profe Teteto lo estaba invitando a prender las cámaras. ¿Se dan cuenta que sí, son modalidades? No se asusten, mucho menos, vuelvo a lo mismo. No van a quedar ni
ni excluido, ni lo vamos a dejar afuera, ni lo vamos a borrar de la materia. No. Después pregunta si las clases van a ser grabadas. Profe, Sí. Arrancó con la grabación de la clase, ¿no? ¿O no? Sí, tal cual. Van a ser grabadas. Hay una chica que dice no se escucha nada. ¿A los dos profes, María Arias, o en alguno en particular no se escucha? Después todo, no hay más consulta que esas por ahora. Vale, y bienvenidos, chicos. Gracias a los que se animaron, gracias por sobre todo, sí, por ser los primeros y animarse, nos vamos soltando. Y es incentivarlos a participar, así como nos vamos soltando nosotros, porque estamos como profe aprendiendo, ustedes quizás ya también, una consulta para todos, a ver si me repiten en palabras o lo escriben. ¿Ya tuvieron sobre otras materias? ¿Ya se engancharon sobre prácticos de otras materias? Sí. Ahí van a contestar. Buenísimo. Sí. ¿Cómo notan la experiencia? ¿Difícil? Más o menos. Complicado, dicen por ahí algunos. ¿Por qué complicado? ¿En tecnología? ¿En contenido de la materia? No, contenido no creo. No es el tema de esta vida virtual. Por ejemplo, a mí Sí. a veces se me corta el audio y no termino de entender bien. Puede pasar, seguramente, gracias por aportar y por el comentario que está haciendo el compañero. Nos puede pasar absolutamente a todo. Profe, Sí. por eso, por la congestión de datos y de gente, por eso se hace un poco lento el audio o que todos hablen. Pero en el chat están contestando todo, que bueno, todo es llevable, la está llevando bien, se escucha bien de los dos profes y bueno, que todos ya tuvieron clases y la llevan bastante bien por lo que veo. Entiendo, insisto sobre lo mismo en esto de aprender mutuamente, ¿sí? Que puede ser un poquitito más fluida la comunicación si es que cada uno de ustedes tiene apagado el micrófono y la pantalla y prende el micrófono en oportunidad de una pregunta. Entiendo que le va a ser más fluida la comunicación a ustedes, por sobre todo para llegar a cada uno. Aprovecho y me viene a la memoria, ¿sí? Por la referencia que me dieron el personal de sistema de la facultad, si entran por la página, no le está consumiendo datos de internet. Eso nos aclararon y ojalá que sea así. Por ahí si es que alguno tiene la duda o por determinadas circunstancias no puede llegar a su casa y se engancha por Wi-Fi y tiene un paquete de datos en el celular, entiendo por la referencia que nos dieron los técnicos, que no le va a consumir los datos. Así que ojalá que sea así, y no después estén renegando con el profe, me digan, profe, me consumieron todos los gigas. Profe, ay, no llegué a leer qué decía ahí. Sigo admitiendo, compañeros. No llegué a leer, no sé si alguien, el que preguntó, se anima a entrar con el micrófono. Nos quedamos callados. ¿Qué pasa? ¿Vamos bien? ¿Estamos...? Muchos PDF, difícil acostumbrarte, es pesado el primer cuatrimestre, muchos comentarios. Sí. Perdón, bueno, voy avanzando un poquitito. Perdón, profe, están preguntando si este es el grupo 2. No, chicos, este es el grupo 1. No pueden ingresar si no corresponden a este grupo y el link te manda automáticamente, así que tengan cuidado con eso. Este es el grupo 1. Sí, independiente, bien lo dice el profe Felipe, independientemente de cómo lo llamemos, grupo 1, A, 2, 3, lo que quieran, ustedes, el sistema cuando se inscribieron ya los direccionó acá, ¿sí? Así que por ahí, no sé si están preguntando si el grupo 2, porque quieren o buscan a algún compañero o compañera en particular o no. Sí, pasa que un compañero pasó un link en WhatsApp, entonces todos nos unimos acá y no sé la verdad si capaz algunos que estén en este grupo o viceversa. Perfecto. Por eso capaz te pregunto. Gracias por la referencia que me da el compañero. Sí, entiendo que se puede compartir, obviamente, con pegar y copiar el link, ¿sí? O sea, que eventualmente puede entrar un tercero, pero direccionado a través de la modalidad de la página, ustedes ya pertenecen a este grupo. Ahí... ¿Cómo le fue?
Pregunto mientras el profe va adelantando, si empezaron a leer la teoría o ver las clases grabadas, ¿cómo le resulta la materia? La lectura, ¿cómo le está resultando? Difícil, confusa, entendible. ¿Quién se anima? Paso, dice uno. Entendible, dijo uno. Bueno, me alegro, vamos todavía. Es mejor, se entiende mejor. Puede ser. Entendible. Rápido. Parece que hay un problema de internet. O no te entra ningún mensaje o están todos juntos. Puede ser. Sí, Agustín. Yo la llevo bien, solamente que por ahí es muy complicado que haya mucha bibliografía y entonces sacar de varios autores. Sí. No uno solo capaz, pero, o sea, hay que leer todo para entender algún concepto y bueno, juntar todos, digamos. Pero bien. Está bien, vale la referencia, existen los mismos, sobre todo cuando son compañeros que están viniendo desde la secundaria, ¿sí? Por ahí ven bibliografía y se asustan cuando ya ven más de 4 o 5 libros. Particularmente, respondo con un ejemplo. Cuando empezaron, si ya lo leyeron al práctico 1, le dice de 3 o más autores buscar una definición, ¿sí? Son muy excepcionales las preguntas de ese tipo, donde vamos a pedirlo, vamos a exigirle que busquen en varios libros. Lo que tratamos de hacer, inclusive para no cansarlo, es ya, ¿sí?, entregarle la bibliografía. Por ahí insisto, si es que todavía no lo hicieron, quizás llegan a ver en la bibliografía 4 o 5 libros, 4 o 5 autores o 4 o 5 títulos. Pero no se asusten que no son inclusive libros completos. Sí, la profe de la teoría ya nos ayudó a nosotros, y para bien, que cuando nos pide algo, suponiendo que nos pone un libro, nos pone el capítulo 1, para que vamos pura y exclusivamente a leer el capítulo 1. Por ahí, insisto, para aquellos que están por primera vez, ¿sí?, dando vuelta y paseando por lo que es la modalidad de la página web. Aún así, cuando es muy específico, como puede ser la pregunta 1 del práctico 1, donde le dice 2 o más autores. Recuerdo que estuve leyendo inclusive los foros que algunos preguntaban, profe, ¿cuáles autores tienen que ser? Cuando está direccionado en ese sentido, por cierto que no le decimos, cuando la pregunta es 2 o más autores o 3 o más autores, cualquiera de ellos. Porque si no la pregunta, el sentido de la pregunta sería, escriba o transcribir la pregunta de Solana, de Chavenato o de Hermida. Pero el sentido de la pregunta 1 del cuestionario es 3 o más autores, donde ustedes quieran. También vuelvo a lo mismo y me parece útil recordarlo, ¿sí?, en esto de las primeras veces. En la cátedra lo que queremos hacer con ustedes, ¿sí?, es darle una bibliografía mínima, una bibliografía base, pero insisto una vez más, no lo tomen como la única fuente de estudio. Si tienen que buscar el concepto de proceso administrativo, nosotros le damos como una referencia, pero también googleen. Pueden encontrar mucho mejores definiciones que quizás se las dimos nosotros. El desafío de googlear es porque aprendemos, ¿sí?, a comparar. Googleé, me sale un archivo, bueno, lo voy a buscar, voy a ver si me gusta, si es entendible, voy a entrar a un segundo, capaz que el segundo está más completo, quizás que el segundo está más engorroso, quizás el tercero lo entiendo más. Esa es también una extraordinaria forma de aprender. Lo que sí que obviamente es el desafío de que si vamos al mundo de Google, ¿sí?, o cualquier otro buscador, de no quedarse con el primer archivo o el último que nos sale, sino en la lectura está el aprendizaje. Si tienen que aprender roles gerenciales, no se queden pura y exclusivamente con los roles gerenciales que le estamos dando en la cátedra. No solamente está escrito en Google, también está en la modalidad de YouTube y hay videos didácticos, educativos extraordinarios para que puedan buscar y comparar. Una vez más, entre ustedes, después el día de mañana, si conforman grupo, pueden pegar la dirección y compartir. Por ejemplo, en YouTube encontré un video didáctico de una facultad de Perú, que está muy bueno cuando habla del proceso administrativo. Buenísimo para compartirlo. Insisto, profe, está permitido, ¿sí? Que le quede claro, para bien está permitido. Sí, Felipe. Una aclaración para unos comentarios que están en el chat.
Todos hacen mención de que es muy útil los videos grabados, así que vamos a transmitirle a la profesora titular para que sigan con esta modalidad, que creo que va a seguir siempre, y también con algunas partes prácticas veremos. Está bien, perfecto. Sí, perdón, profe, ¿puedo entrar? Sí. Dos cositas, Carlitos. Fíjate la cámara. ¿Cámara? Fíjate cómo pones la compu porque no estás vos centrado. Y siempre tengan el tema base está mejor. Y el tema importante con relación a las clases, que todas las unidades de la parte 1 y de la parte 2 van a estar grabadas y van a estar con sus videos. Si ustedes ven, la tienen en PDF en la primera parte y luego tienen en videos de clase. Las dos cosas son importantes y finalmente la bibliografía. Así que una vez que ustedes empiezan con la clase, empiezan con los videos, lo ven, lo analizan, lo escuchan, lo reescuchan, van a encontrar muchos libros. En la primera parte, uno de los libros creo que es el más importante, el que más les sirve, es el de La Roca, donde tienen todo lo que tiene que ver con factores, con elementos, características, lo mismo con Scioni, ¿sí? No sé si ayuda, gracias. Listo, profe. Bueno, eso era lo del chat, Carlos, si querés seguir. La parte de Google, aclaramos, si sirve, se puede seguir buscando por todo Internet, no van a tener problema, pero traten de que para el examen se va a considerar mucho lo que dice la bibliografía. Por eso lo de Internet es una ayuda para poder entender mejor todos los conceptos. Aprovecho la palabrita que le escucho por primera vez en lo que vamos de la tarde de examen que dijo el profe, ¿sí? Por eso, circunstancialmente, ustedes no pudieron entrar o hacia futuro en los otros viernes no pueden entrar, no pasa absolutamente nada. La clase de los viernes es consultiva. Lo que es restrictiva, si se quiere, o obligatorio, es la presentación que tienen que hacer ustedes. ¿Y la presentación qué día es? A ver si lo escucharon y lo leyeron, a ver si alguien lo comenta o lo escribe. ¿Qué día tiene que haber? 19, profe. ¿Qué día es el día 19? ¿Qué día de la semana? Hay un chico que pregunta, Gonzalo, ¿cuándo serán los exámenes? Pregunta Gonzalo. ¿Quién me puede aclarar el tema de exámenes? Gonzalo no leyó la página, me parece. Está bien, profe. A ver, entre todos vamos compartiendo más que repitiendo. ¿Qué escucharon? ¿Qué saben de examen? ¿Se evalúa la materia o no se evalúa? ¿Se aprueba la materia o no se va a aprobar la materia? ¿Se va a promocionar la materia o no se va a promocionar la materia? Presencial, dice. ¿Qué significa presencial, Romina? A ver si te animás a agarrar el micrófono. Acabo de leer. Cuando las condiciones así lo permitan, es excepcional, era solo excepcional, es una modalidad excepcional. No se promociona, no hay exámenes, solamente hay que cumplir con cierto requisito que te puso la cátedra en la página principal. Cuando entren lo van a ver. Bien, lo que estoy leyendo del chat, para bien y para alegría mío, parece que leyeron. ¿Qué significa? Y de manera excepcional, en el mientras tanto, ¿sí? Con esta cuarentena que lo estamos ya extendida, ya no hay más cuarentena, sí, en el mientras tanto la modalidad es el cursado virtual. Como bien lo escribieron ahí, lo estuve leyendo en el chat, Dios quiera, cuando se abra y tengamos la posibilidad del presencial, ahí es como que vamos a terminar de culminar el cursado de esta materia en particular como en todas otras. El día de mañana, en la forma presencial, insisto, es cuando tendrán una evaluación, ¿sí? Tipo práctico, vamos a ver, porque eso tiene que ver inclusive en qué temporalidad, para ver si nos va a dar tiempo para dos prácticos, si nos va a dar tiempo para un solo práctico, como si fuera un integrador, quizás tampoco, y eso estamos aprendiendo todo de cuándo va a ser la próxima vez que podamos vernos, o el sentido de clase presencial, para ver si se dejarán de lado los prácticos y habrá una evaluación final para aquellos que tengan las condiciones o estén en opción de aprobar la materia. Y también eso lo tenemos presente cuando lo estuvimos charlando con los profes en varias charlas previas que tuvimos entre nosotros, es porque queremos, ¿sí? Y ojalá que podamos
darle la oportunidad de que sea promocional la materia. ¿A través de qué? A través de la presentación de los prácticos que vayan haciendo ustedes. Pero insisto, eso es como una propuesta, eso es como ganas que tenemos nosotros, pero todo va a estar condicionado al cuándo nos volvamos a ver de manera presencial. Aparentemente el profesor Casas ha tenido algún problema. No sé, ¿me escuchan ustedes? ¿Me escuchan a mí? Sí, profe. Bien, bien, bien. ¿Algún problema tuvieron los profes de la práctica, Carlos y Felipe? Hola, volví. Ahí está, ahí volvió, Sí. ahí volvió. No, perdón, miren que somos profes y somos humanos. ¿Saben qué creo que hice? Pateé el cable del micrófono de abajo. Le pasa a los profes también como le puede pasar a ustedes. ¿Nos enganchamos? Sí, vamos todavía. Preguntas, a ver. Profe, tengo una Sí. duda. Bien, gracias por preguntar. Vamos todavía. Acerca del entorno empresarial de los factores económicos competitivos, ¿hace falta nombrar las cinco fuerzas? Ya pregunta específica, bienvenida. Ahí vos tenés la profe te dio en formato de filmina, de presentación de press, y no sé, con PowerPoint, no sé cuál es la referencia que le dio. Si me decís 5 fuerzas, no sé si te estás refiriendo a las 5 fuerzas de Porter, me resulta conocida Sí, las 5 fuerzas competitivas, que serían Sí. los competidores actuales, los No, proveedores. no, entiendo que cuando en estas primeras clases, cuando hace la referencia la profe o el tema, es que sepamos diferenciar los conceptos entre contorno, entre entorno, entre macroambiente, saber distinguir lo mediato y lo inmediato, cuáles son los actores, cuáles son los recursos que están dentro de lo que es el entorno, el macroentorno, el medio ambiente. ¿Sí? Eso es el propósito de esta primer clase teórica. Después, cuando empecemos a ver planeamiento, entonces sí vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que son las 5 fuerzas de Porter. No sé si te Perdón, Carlitos. Bienvenido. Recuerden de cuando hablan de entorno, diferenciar el entorno inmediato del entorno mediato de las organizaciones o de las empresas, depende en qué práctico estén. Y los factores básicamente están dentro del entorno mediato, ¿sí? Aquel que no afecta directamente a la organización o a las organizaciones. Y ahí tienen lo que ustedes llaman el entorno competitivo. De acuerdo a la bibliografía que tomen, van a tener un entorno que va a tomar factores como, por ejemplo, los económicos, sociales, tecnológicos, competitivos, pero no necesariamente, o sea, si quieren hablar de las 5 fuerzas de Porter, pueden hacerlo, pero lo vamos a ver, como dice recién Carlos, lo vamos a ver recién cuando entremos a planeamiento y que lo van a ver conmigo, ¿sí? Así que tranquilos, vayan a la bibliografía, vean la ROCA, ahí tienen bien clarito, si quieren, yo en una de esas puedo encontrar un libro que teníamos de hace mucho tiempo donde definía los tipos de entornos, pero en el LAROCA, que tienen ustedes ahí en la página, tienen claramente esos factores que están hablando. Lo que vi en la referencia a la profe, sí, es una verdad lejos de intentar confundirlo, es que hay algunos temas que según los autores tienen diferentes grados de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos que hablan de entorno inmediato, y otro autor lo llama contexto, ¿sí? Y medio. Dependen los autores. Lo que queremos intentarlo aprender o entender conceptualmente en estas primeras clases, que por ejemplo podemos hablar de factores que son políticos, económicos, culturales, ¿sí? Hasta religiosos, que pueden condicionar a una organización o una empresa. Y lo que
como un ejercicio práctico, es que ustedes pueden empezar a diferenciar, si en el microentorno hay un factor, puede haber un factor político, sí, en un microentorno tiene que ver con algo que es muy inmediato, ¿sí? Muy próximo a la organización o empresa. Yo le digo los ejemplos. Por ejemplo, cuando la municipalidad genera o larga una ordenanza restrictiva hacia una empresa, es como si una decisión política, pero que está próxima, porque estoy hablando de la municipalidad que está próxima a esa empresa. En cambio, sí, también puede haber un factor político, como puede ser una ley nacional, que en este concepto de distancia, que no es espacial, pero que también influye y condiciona a una empresa. Ambos pueden ser factores políticos, pero uno tiene una incidencia más próxima, ¿sí? Porque es una restricción política desde la municipalidad. En cambio, otra puede ser una decisión política que condiciona a la empresa, pero que viene de un entorno de mayor distancia. Ahí lo hablamos como en vez de uno es inmediato y el otro inmediato. Cuando hay una ordenanza que cambian las alícuotas impositivas de la municipalidad, quizá está afectando a una empresa, pero en forma inmediata. Cuando hay una ley nacional que cambia, por ejemplo, los impuestos y condiciona a una empresa, es un factor también político, pero está en una distancia mayor que técnicamente o teóricamente se llama mediato. Y también puede haber circunstancias o factores más distantes, como pueden ser internacionales, que terminan afectando, obviamente, a una empresa. El ejemplo más grande y más obvio, creo yo, que podemos pensar es, ¿sí?, cómo esta pandemia mundial termina condicionando a uno en los mercados locales, a una empresa del medio o un kiosquito, el más simple y el más pequeño del barrio. ¿Lo afectó o no lo afectó? ¿Qué me responden? ¿Qué comparten? Perdón. Sí. Bien. Después, Carlitos, hay una pregunta muy insistente sobre estrategia y táctica. Es como que se están yendo mucho a la cuestión del planeamiento, me imagino, porque ahí vemos la diferencia entre estrategia y táctica. Pero bueno, si querés explicarlo, porque están insistentes con eso, Adriel. Disculpe. Sí. Yo tenía una duda así cortita, que es sobre las actividades, cuando pregunta a qué o sea, da una serie de ejemplos y dice si son empresas o no. Y yo específicamente en un vendedor ambulante no sabía cómo definir que para mí no es una empresa, pero no sé cómo explicar por qué no. ¿Usted me podría explicar? Buena pregunta. Me detengo primero en táctica y estrategia. ¿Cuál es la intención de esta charla como las otras? La intención de cada viernes, sí, es responder los temas, si se quieren, del momento. Lejos de no querer responder táctica y estrategia, la sugerencia es que esas dudas, si es que la tienen, la planteen en la solapa, en la página y en el chat del tema de táctica y estrategia, para no adelantarnos, para no confundirlos, ¿sí? Y tirarles tantos temas. Vuelvo a lo mismo. Si es que alguien en particular, no sé quién ha sido, ni importa, y bienvenido sea con esas ganas de aprender y de estudiar, si le surgió ya la duda de táctica y estrategia. Generarla la pregunta en el foro de la temática de táctica y estrategia. No adelantarnos, ese es el propósito y eso es un pedido que nos hacen siempre cuando nos enseñan. También nosotros los profes aprendemos así, o intentamos aprender en esta modalidad de virtual, de no tratar de mezclarlos con muchos temas, de no ir y volver con esos temas. El propósito es, hoy por hoy en esta clase, llevarlos al tema del práctico 1, de lo que técnicamente lo tenemos como tema A1 o A5. Entiendo que táctica y estratégica viene después de lo que es el práctico 3 en adelante. Así que con gusto por ahí lo puedo inclusive responder en el chat. Me quedo con la pregunta, creo que fue Agustina quien preguntó. Sí, profe. ¿Recuerdan ustedes, pregunta para todos, cuáles son las condiciones para que una empresa sea constituida como tal o sea denominada como tal? En la teoría, ¿cuáles son las condiciones para que consideremos que algo es una empresa o algo es una organización? Que persiga fines de lucro.
Fines de lucro para el caso de la empresa, perfecto. ¿Qué más? Y que tenga un riesgo. Que tenga un riesgo. Bajo esos dos primeros adelantos que nos está haciendo Agustina, un vendedor ambulante, ¿tiene fin de lucro? ¿Tiene un propósito de llegar a obtener una ganancia? Sí, podríamos coincidir que sí. ¿Tiene un riesgo el vendedor ambulante? Sí, es considerado una empresa. Ahí me responde, porque tiene una finalidad económica. Bajo esos atributos, podríamos decir que un vendedor ambulante es una empresa, pero faltan otros requisitos teóricos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien puede estar espiando a la vez? Y bienvenido, si lo tienen abierto en otra ventana de su computadora la clase de las profe. Disculpe, profe. Sí. ¿Sustitución del personal también podría ser? ¿Cómo? Sustitución del personal también podría ser. Ahí vamos con un poquitito más de teoría. Rotación o sustitución del personal, dicen algunos libros, algunos autores. Rotación significa, sí, que puede haber movimiento interno. Y sustitución puede haber lo que normalmente se dice un cambio de una persona que entra o sale de una empresa. ¿Sí? Por ahí podríamos decir un vendedor ambulante desde ese punto de vista no le cabría el concepto de empresa. Pero sin confundirlo, un vendedor ambulante podría ser, por ejemplo, una empresa unipersonal. ¿O nos está faltando otros contenidos para que digamos que es una empresa? Rotación y sustitución del personal, bien, es uno. ¿Sería microempresa? Por ahí dice Ariel. Podríamos decir que sí, pero vuelvo al concepto que quiero compartir. ¿Qué le falta para que digamos que es una empresa como tal, un vendedor ambulante? ¿Cuál sería el concepto de empresa? ¿Lo tienen el concepto de empresa a mano? Una unidad económica y social. Y no sé si sigo leyendo. Que mediante la utilización de factores de producción elabora bienes o presta servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y obtener una utilidad por encima del capital invertido. Bajo esos conceptos, ¿podríamos decir que un vendedor ambulante es una empresa? No sé si estamos aprendiendo, podemos meter la pata, ¿eh? ¿Es una unidad social, un vendedor ambulante? Quizá lo confunde, vuelvo al mismo el concepto de una única persona. Pero ¿qué le falta en la teoría o cuál es el propósito? Cuando le dimos ese ejemplo, si un vendedor ambulante es una empresa, lo que queremos llevarlo a entender es, en primer lugar, que asemejen empresa como una organización. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las características distintivas que tiene que ser una organización? En la teoría, después cuando lo busquen, si es que faltan los procesos de producción, dice ahí, podría ser milagro, pero un vendedor ambulante o una empresa que compra y vende mayorista, no necesariamente tiene un proceso productivo. A los que quiero orientarlo una vez más, sustitución del personal, dice Gisela, muy bien, eso podría ser uno de... División del trabajo, muy bien, perfecto. Y está faltando una, por lo menos no lo leí, no sé si alguien ya lo escribió, porque se me entran de golpe muchos chats. Uno de los puntos más importantes que dice la teoría, ¿sí? Es que dice presencia de centros de poder. División del trabajo. Ahí muy bien, Gisela lo puso. Centro del poder, división del trabajo, rotación o sustitución de sus miembros. Por ejemplo, yo quiero vender mi bicicleta. ¿Quiero obtener un fin oneroso? ¿Quiero obtener una ganancia por ello? Diríamos que sí para algunos. ¿Por eso me convierto en empresario? No. Entonces, la teoría lo que dice, sí, una palabrita si se quiere técnica, si no la escucharon antes, sine qua non. Sine qua non significa que se tienen que dar todas las condiciones. Centro de poder,
¿sí? División del trabajo y permanencia. No sé si está en este práctico, recuerden, me viene a la memoria otros prácticos anteriores. Por ahí le decíamos, ¿una familia es una empresa? ¿Y por qué lo hacíamos dudar, si se quiere, para aprender? Porque podríamos decir que en una familia hay centros de poder, o el papá o la mamá, o compartidos. Hay división del trabajo, de las tareas en la casa. ¿Sí? Hay una intención que es durar y perdurar en el tiempo, aunque no muchas familias lo logran. Y cumple esos requisitos. Ahora pregunto, hay división del trabajo, hay centro del poder, hay una intención de durar y perdurar en el tiempo. Entonces, por eso, ¿puedo decir que una familia es una empresa? No, porque falta la sustitución de trabajo del personal. Uno de los conceptos es o rotación o sustitución. Por el lado de la rotación no se da, pero si se da no se da la sustitución, pero si se da la rotación, sí podríamos decir que sí. Quizá alguien lo que está diciendo, se desarma la familia, se desarma la empresa. Pero le está pasando algo. No tiene fines de lucro. No tiene fines de lucro, perfecto. Perdón, una aclaración, Carlitos. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Recuerden que una empresa es una organización, un tipo especial de organización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, entonces, no todas las organizaciones son empresas. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes lo dijo recién, le falta el objetivo de lucro, no tiene esa condición de unidad técnico-económica, sociopolítica, etc. Entonces, la empresa, además de tener que tener todos los elementos de una organización, también debe tener las características de una organización a la que se le agregan unas características especiales que son las de las empresas y que claramente lo han visto en los videos de clase. ¿Entienden? Entonces, si le falta alguno de los elementos, recursos, objetivos, etcétera, que son elementos de las organizaciones, la empresa, como es una organización, no es objeto de estudio de la administración, no podría ser considerada una empresa. Entonces, una empresa debe reunir todos los requisitos de una organización, que son sus elementos y sus características, pero además otras características especiales, como las que acabas de decir vos, como el objeto de lucro, una unidad técnico-económica, sociopolítica, ¿sí? Tener algo de riesgo. Eso está muy clarito. Entonces, recuerden eso siempre. Las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas. ¿Una familia es una empresa? No. Ustedes lo dijeron. ¿Por qué? Porque no persigue fines de lucro. ¿Una familia es una organización? Y hay autores que dicen que sí y otros que no. En general, en la cátedra entendemos que no, porque le falta ese elemento de la sustitución. Es decir, una familia que está constituida por un papá que se llama Juan Pérez, una mamá que se llama María, no sé, García, tienen todos los hijos, 1, 2, 3, que son Pérez García, Pérez García, Pérez García. Si se ensambla esa familia, es decir, el padre se va, ingresa otro integrante en esa familia, probablemente ustedes puedan decir, no, pero ahí sí hay sustitución. Y bueno, hay autores que dicen que sí y otros que no. Para nosotros, para la cátedra, esa sustitución no existe. Por lo tanto, no es una organización de familia. Y mucho menos una empresa, porque no persigue fines de lucro. ¿Mm? Lo que vino a aclarar la profe, ¿sí? La propuesta de plantearlo es que hay similitudes cuando decimos entre una familia y una empresa. Hay similitudes, pero no son exactamente iguales, porque le faltan algunos atributos, le faltan algunas características. Y lo mismo pasa con un vendedor ambulante. Tiene similitudes con una organización y tiene similitudes con una empresa. Las similitudes hacen con el propósito, el fin del lucro, el obtener una ganancia, el ganar dinero, el tener plata, pero no alcanza. ¿Sí? Insistimos, estamos estudiando en este primer práctico, si se quiere, repasando, el concepto de organizaciones. Y para entenderlas como tal, necesitamos, por sobre todo, como bien nos dice la profe, que aprendamos las características de una organización y empresa y aprendamos los elementos organizacionales.
que vienen por los recursos, por las actividades, recursos humanos, recursos tangibles, los propósitos, los objetivos. Todo eso tiene similitudes, pero tenemos que aprender a detallar que en esto de la similitud no significa que una familia se convierta en una organización, ni mucho menos en una empresa. ¿Preguntas? Al menos no es una organización objeto de estudio de la administración. Buenísimo, ¿sí? Muy bueno, profe. Muchas gracias, profe, por explicarme. No sé si alcanzó o no, pero bueno, esa es la idea y vamos soltándonos todos. Ustedes en preguntar y nosotros también, después de un año de inercia de no responder, a engancharnos con ganas. Por ahí recuerdo que habían algunas preguntas, ¿sí? Viejos parciales, si se quieren, pero para guiarlos o orientarlos en qué consiste. Sí que se solía preguntar cuál es el objeto de estudio de la organización. Y diferenciaba objeto y objetivo. ¿Lo leyeron en alguna pregunta del cuestionario? ¿Saber diferenciar objeto y objetivo? Sí, me dice Elena. En el trabajo práctico 1. Buenísimo. A ver, ¿quién me explica? Yo ya me olvidé. Mentira, pero es para que nos animemos a hablar. ¿Quién me explica o trata de animarse? No tiene que ser perfecta la respuesta. La diferencia entre objeto y objetivo. El objeto no vendría a ser lo que estudia la materia en sí, el objetivo a lo que quiere llegar, digamos, el fin de lo que investiga o algo así, ¿puede ser? Buenísimo. ¿Rayer es tu nombre? Ramiro. Sí, Ramiro, estás con tu link identificador. Bien, Ramiro, leíste, buenísimo. Porque para algunos, ¿sí? Todavía que no estamos o que no están manejando la teoría, les puede resultar próximo. Las palabras suenan parecido, pero no las tienen muy en claro, ¿sí? Lo que necesitamos una vez más aprender de esto de a poquito es que nos vayan quedando conceptos bien en claro. Entonces, en esto de que suena parecido, ojo y la advertencia, bien Ramiro por la ayuda que nos diste, objeto y objetivo no son para nada lo mismo, aunque suenen parecido. Y lo mismo pasa con las organizaciones y empresas. A veces suenan parecido, pero en la facultad, en estos primeros pasos que estamos, tenemos que ir aprendiendo que tienen similitudes, pero también tienen diferencia. Sí, y bien lo dijo la profe recién, y que obviamente debe estar grabada en la clase. Una empresa es un tipo de organización, pero no todas las organizaciones son empresas. ¿Alguien más? Profe. Sí. También yo destaqué que los objetivos son las acciones que se realizan para la obtención del objeto. ¿Estaría bien? Repetime, los objetivos son las acciones para la obtención de ese objeto, que son, en este caso, bueno, el fin al que se encamina, que serían las organizaciones. Quería aclarar, perdón, sí. Carlitos, quería aclararles algo. A ver, ustedes están empezando con la unidad seguramente A1, A2, ¿sí? Están ubicando epistemológicamente a la administración y están tratando de definir cuáles son los objetivos, o sea, a dónde quiere llegar, cuál es el estado deseado de la administración y, por otro lado, cuál es el objeto de estudio de la administración. Las organizaciones son objeto de estudio de la administración. Cuestión diferente es qué es la organización, que es otra definición. Y también, ¿cuál es el objetivo de la administración? No estamos hablando de las organizaciones, no hablamos de objeto y de objetivo de las organizaciones. Estamos hablando objeto de estudio de la administración y objetivos que podríamos plantear en la administración. ¿Cuál es el objetivo, el fin al que quiere llegar la administración? ¿Qué me pueden decir? ¿El funcionamiento de las organizaciones, profe?
Podría ser, es una parte. ¿Quién completa? Lograr el máximo beneficio posible para la empresa. Podría ser, aunque es una parte, no el todo. Obtener Piensen un ganancias. poquito. Sí, Santiago. No, pero No, estamos hablando, de perdón, la administración. profe, no, ¿cuál es el objetivo de la administración como ciencia? Diferente a los objetivos que puede tener una organización o que puede tener una empresa. Claro. ¿Se entiende la sutil diferencia? Estamos primero preguntando, ¿cuál es el objetivo de la administración como ciencia? Lograr su objetivo con la menor cantidad de recursos. Podría ser, entender el funcionamiento. Ahí me gusta Nazareno. Ahí vamos. Lograr, Nazareno escribió, no sé si todos... Preguntita, aprovecho, yo los leo. ¿Ustedes siguen el chat que estoy leyendo yo o yo solamente lo leo como organizador? ¿Sí? Están siguiendo todo el... Gracias por la respuesta. Bueno, ahí Nazareno creo que dijo lograr entender a las organizaciones. Lo que la profe nos preguntó, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia de la administración? Y en eso de lograr, en las buenas palabras que dijo Nazareno, el objetivo de la administración como ciencia es lograr entender, sinónimo de comprender, sinónimo de analizar, sinónimo de estudiar a las organizaciones o empresas, para comprender su funcionamiento, ¿sí? Para darle mejor respuesta en su vida, en el logro de los propios objetivos que tienen. Y por otro lado son los objetivos de las organizaciones. Los objetivos tendrán que ver con su razón de ser, el tipo de organización, el tipo de empresa. Después vamos a aprender en profundidad la diferencia entre objetivos, entre fines individuales, inclusive entre objetivo y metas, pero esos son de las organizaciones. La profe previamente nos ayudó a entender cuál es el objetivo de la administración como ciencia. Esa vieja pregunta también solía aparecer en parciales de años anteriores. Porque solemos, miren cómo inconscientemente metieron la pata, que las organizaciones o empresas tienen objetivo, pero también la administración tiene un objetivo como ciencia particular. No sé si les quedó en claro. Parece que no. Sí, profe, algunos se animaron. Insisto, sí, profe, gracias. Para machetear, el objetivo de la administración como ciencia es analizar, comprender, estudiar y dar respuesta a las organizaciones en general. Estudiarla, ¿sí? Para un mejor propósito, estudiarla para mejorar su sentido, sus propiedades, diferente a los objetivos de las organizaciones. Por ahí algunos lo estoy viendo en la cámara y para bien, obviamente también en esto de aprender todos, en la medida que puedan y se vayan enganchando, ¿por qué no tener los apuntes, los libros, ¿sí? Abiertos, no solamente las páginas virtuales? ¿Quién más? O sobre otro tema, obviamente. Carlitos, ahora ya han empezado, vi la pregunta de Elena que estaría buena que la responda, yo te la voy a leer. Sí. Profe, disculpe la pregunta, pero tengo una duda con respecto a la definición de entorno y contexto, sí, y que para mi entender serían sinónimos. Esta es una pregunta que se ha dado mucho en los foros, por eso les insistimos en que vayan a los foros, revisen las preguntas que estamos contestando permanentemente nosotros, ¿sí? Y que cuando se metan al foro, cuando quieran hacer consultas e incorporen un tema, que sea el tema de la pestaña esa, ¿sí? Porque vemos que, por ejemplo, hacen preguntas de un práctico, de una tarea, en el foro de el cursado. Sí. Entonces, cuando ustedes hagan consultas y incorporen un tema, esto va para todos, pónganlo en la pestañita, entren a la pestaña de la consulta que ustedes están haciendo y el tema que desarrollen o que quieran preguntar sea de esa pestaña, ya sea, por ejemplo, preguntas de cursado, lo que tenga que ver con el encuentro de MIP, lo que tenga que ver con la unidad A1, A5. Si tienen algún problema con esto, con el tema de cómo entrar o hacer
a familiarizarse con la página, no se cansen de entrar, de ver, de volver a salir, de volver a entrar, y sobre todo recomendamos que lean mucho las consultas, porque las consultas de muchos de ustedes son las mismas que tienen ustedes, ¿sí? Entonces ahí se resuelve mucho. Volviendo entonces, perdón, Carlitos, al contexto y al entorno. Al contrario, agradecido. Antes que nada, una respuesta casi como una broma. ¿Sería el hombre más feliz del mundo si no entienden el total del práctico de hoy o de la charla de hoy? Siempre y cuando tengan las ganas de salir de esta clase y profundizarlos. Si no entienden, quedaron con duda y no le queda otra cosa que la frustración, vamos por el mal camino. ¿Sí? A lo que voy a incentivar lo que obviamente en una hora, en esta ida y vuelta, en esta inmediateces, quizás le queden dudas, quizás no le queden todo claro, ni mucho menos. Tan natural que no le quede claro como respirar para todos. Pero insisto en lo mismo, en las ganas de sacarse las dudas para seguir aprendiendo. Respecto a entorno, ¿sí? Ya lo habíamos tratado en algún momento, depende de los autores. Sin lugar a duda depende de los autores. Porque hay autores, ¿sí?, que simplemente denomina a lo que está por afuera de la organización y empresa como entorno. Y en esto, como si fueran capas, como un conjunto y un subconjunto, la primer capa de proximidad, hay autores que lo denominan entorno inmediato. Y lo que está como una segunda capa, lo denomina entorno mediato, en la distancia. ¿Quién estaría más próximo a la organización o empresa como si fuera un conjunto o un círculo? ¿Quién estaría más próximo, el mediato o el inmediato? El inmediato. Juliana dice el inmediato. No, hemos metido la pata, pero no hay ningún problema, Juliana, estamos aprendiendo. Los otros respondieron bien. La palabrita ya denota la respuesta. La inmediatez. La inmediatez tiene que ver con la proximidad. Y la proximidad lo da el entorno inmediato. Un poquitito más lejano, como si fuera distancia, es lo mediato. Esa representación la da un autor en algunos libros. Hay otros que, lejos de confundirlo entre entorno mediato e inmediato, propone denominarlo a lo más próximo, ¿sí?, como entorno, y a lo más lejano como contexto. Y hay otro que al contexto lo denomina medio. Y no sigo para no confundirlo. Pero lo que voy es que no hay una verdad absoluta. Lo que sí quiero que lo entiendan, que es para movilizar las neuronas de esto que se llama proximidad. Hay factores, vuelvo a lo mismo, hay factores que tienen que ver con la proximidad de una organización o empresa. Lo cultural, si hablamos de la cultura jujeña, ¿por qué las empresas antes no abrían en horario de la tarde? Porque habían factores culturales que tenían que ver con su inmediatez, ¿sí?, que decían a la tarde en Jujuy se valora mucho la siesta. Entonces ese factor cultural de inmediatez le decía a la empresa no hablar porque casi nada vas a vender. Era un factor cultural de la inmediatez. Pero si hablamos de la cultura del ser argentino, estamos hablando también de un mismo factor que el título es cultural, pero que en esta percepción se denomina mediato, porque está un poquitito más lejos y sin embargo también afecta a la organización o empresa. Insisto, hay factores económicos. La política provincial como título es un factor político, pero como está en la provincia, está en el entorno inmediato de una empresa jujeña. Y la política nacional también es un factor, pero ya está en un factor un poquitito más distante, si se quiere, ¿sí? Y está por ende en el factor mediato de la organización o empresa. ¿Se entiende eso? Una aclaración. Sí, una aclaración. Cuando hablamos de factores o de entorno, como quieran llamar, entorno, contexto, como similares, como sinónimos si quieren,
el inmediato es el que afecta directamente a la organización. ¿Cuáles son esas fuerzas que afectan directamente a la organización? Hablamos de entorno inmediato. Hablamos de, yo les tiro un dato y ustedes ayuden. Hablamos de proveedores. Hablamos de clientes. ¿Cuáles podrían agregar ustedes? Accionistas, Milagros, perfecto. ¿Quién más? Acreedores. Sí, Puede ser. perfecto. El personal, perfecto. Que si bien en realidad el personal no forma parte del entorno, si ustedes leen Laroca, Héctor Laroca, van a ver que en realidad, porque él define bien lo que es el entorno mediato de lo que es el entorno inmediato, el personal y los accionistas se los entiende como que están dentro, depende del tipo lógicamente, de estructura social, el personal se entiende que forma parte de la organización. Pero los acreedores, los competidores, los deudores, como están poniendo acá los organismos oficiales, está perfecto. Entendieron todo lo que afecta directamente. Ahora, después tenemos lo que va un poquito más afuera, que es el entorno mediato. Y ese entorno mediato son todos esos factores políticos, sociales, económicos. A ver, si vamos al económico, la inflación, ¿sí? ¿Qué otro factor económico pueden definir ustedes? A ver. Factor tecnológico, pone Rocío. Pero dentro del económico, ¿qué me podrían definir? Nivel de empleo podría estar sí, la tasa de interés, perfecto. El tipo de sistema económico, ¿sí? La disponibilidad de los recursos. Perfecto, el nivel de pobreza, todo eso lo que sería, por ejemplo, los índices de natalidad, mortalidad, de empleo, podrían ir a otro factor, ¿sí? Que no sea el económico. Sí, hay autores en esto de tratar de diferenciar contexto, entornos y medio, sí, que cuando hacen mención a lo más próximo, dicen que en cierta medida la empresa tiene alguna capacidad de respuesta con el entorno inmediato, no así con el entorno mediato más lejano. ¿Sí? En una es como que se puede adecuar en menor cantidad de tiempo, en cambio en el otro, ¿sí? Es una urgencia que es más distante. En la teoría, lejos de confundirlo, por ejemplo, en el entorno inmediato, siempre la teoría en algunos autores dice la competencia es inmediata, porque no estamos, ¿sí? Referenciando un tipo de competencia que es la tradicional. Pero en la medida que, estoy tratando de llevarlo a un ejemplo, yo pueda comprar ahora por Mercado Libre sin hacer publicidad u otra alternativa u otra plataforma, si el concepto de competencia ya no es tan próximo. No sé si me van entendiendo, y ni qué hablar, no sé si algunos ya conocen, entraron, espiaron o no, si voy a comprar una plataforma internacional como eBay o como por ejemplo Amazon. La teoría me dice que en el entorno inmediato y más próximo era la competencia, pero ese era el concepto de competencia clásica. Ahora con la tecnología de por medio, que alguno se animó a ponerlo, ya el concepto de competencia, ¿sí? ya va tomando y tornando otra forma a la hora de la proximidad. Lo que querían resaltar que la competencia es la que afecta inmediatamente a la organización o empresa. Inmediatamente la afecta. Ojo, y la advertencia, que esa inmediatez ya no necesariamente está circunscripto a lo espacial, a la proximidad, sino la competencia ya se fue ampliando, mucho más para estudiar y aprender cuando lleguemos a la parte de planeamiento. Carlos. Sí. Hay acá una pregunta que sale un poquito de esto, que tiene que ver con, la pregunta es, la epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué es la epistemología? A ver, yo ya me olvidé. Mentira, es para animarlos. A ver, ¿qué se acuerdan de los que escucharon, vieron el video o alguna vez lo estudiaron? Teoría del conocimiento. Buena pero incompleta, diría. ¿Qué más? Epistemología.
Episteme. Yo porque no quiero, es el origen, ubica la administración dentro del universo del conocimiento. Me va gustando, muy bueno, Tania, Alfredo, el estudio de la ciencia. Profe. Sí, bien Valentín, vamos. Yo tengo, o sea, la definición que yo busqué, sí. Puse que es una rama de la filosofía encargada de estudiar el origen de las ciencias, la validez de su conocimiento, sus características, divisiones y relaciones mutuas. ¿Está bien? Está bien de cómo lo leíste. Siempre mi urgencia y mi inquietud es que entiendan lo que terminan leyendo, ¿sí? Para no repetirlo de memoria. Porque de eso, repetir de memoria, yo podría acordarme y decir, epísteme viene de la palabra griega, epísteme, logo, conocimiento y bla, 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 todo ese verso. En eso de entender lo que se está leyendo, siempre lo trato de referenciar. La epistemología, si se quiere, es la definición de cada ciencia. Si yo busco en un diccionario, el diccionario lo que me está dando es la definición de cada palabra. Eso se asemeja a lo que es la semántica. La semántica me va a definir un árbol, pero la epistemología no me va a definir qué es un árbol. La semántica, ¿sí?, me va a decir qué significa honrado. Puedo buscarlo en el diccionario, pero la epistemología no me va a definir qué significa honrado. La epistemología es como una definición, pero que se aplica pura y exclusivamente a las ciencias. Son las definiciones de cada una de las ciencias. Trata de decirme cuál es el objeto de estudio de cada una de las ciencias, solamente de las ciencias. Por eso, la epistemología de la administración me intenta decir cuál es la razón de ser de la administración como ciencia. ¿Cuál es la razón de ser de la administración como ciencia? El estudio, análisis y comprensión de las organizaciones en general. ¿La medicina es una ciencia? Sí, me dirán algunos. ¿Epistemológicamente la puedo definir a la medicina? Sí. Epistemológicamente la medicina es una ciencia que se encarga de estudiar el bienestar psicofísico de las personas, ¿sí?, para curarlas, para protegerlas o potencializar su grado de salud. La astronomía es una ciencia, sí me pueden decir, la voy a definir epistemológicamente. ¿Qué hace la astronomía como ciencia? Estudia los cuerpos estelares, los cometas, las constelaciones. ¿Cuál es el propósito de estudiar los cometas, las constelaciones, los cuerpos estelares? Un mejor conocimiento, una mejor comprensión. ¿La botánica es una ciencia? Sí, la puedo definir epistemológicamente. ¿Por qué? Porque es una ciencia encargada de estudiar los cuerpos vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, perdón. Sí. ¿Y la administración entonces, profe? Hago de alumna ya que no me preguntan. Buenísimo. ¿Dónde la ubicamos? ¿En qué campo del conocimiento la ubicamos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Gracias y me alegro. Todavía hay más de 70 compañeros enganchados. Se ubica... Repitiendo. Perdón. Bien si lo leyeron, ojo y la advertencia, no quiero que me repitan de memoria, no van a quedar bien conmigo. Quiero que queden bien con su conciencia. ¿Qué significa ciencia y técnica? ¿Hay diferencia? ¿Suenan parecidos? La ciencia... Toda la teoría. Sí. Podría ser. Y con la aplicación. A ver cómo construimos la definición. Alguien se animó a adelantar, es toda la teoría, pero le falta algo más. O sea, ¿cómo se relacionan los dos? Ciencia y técnica. Vale, si lo querés comparar. Bueno, la administración, digamos, se podría relacionar porque en la ciencia tiene dos campos. Y el primero es explicativo. Ese es lo que le da los
paso que debe seguir la técnica, digamos. La técnica utiliza los pasos, o sea, utiliza herramientas para construir, para evaluar, y después devuelve todo realimentando así el campo de la ciencia. Por ahí, perdón, me estaba a la vez leyendo los chat que me enviaron de corte. Por ahí repitieron, entiendo yo casi como de memoria, y pusieron y coincidieron, ¿sí? Que dice la ciencia investiga y explica. Y la técnica, por ende, opera y transforma. Estoy leyendo bien, Mayra. Profe. Matías dice, la ciencia necesita la técnica, me va gustando, vamos enriqueciendo entre todo el concepto. La técnica complementa a la ciencia. Perfecto, Valentina. Ahí enriquecimos entre todo y estamos aprendiendo entre todo. Busquemos un complemento. La ciencia investiga y explica, si se quiere, es el concepto teórico, la dimensión teórica, pero no nos sirve quedarnos en la teoría. Lo que intentamos es que esa teoría nos permita un mejor entender de la realidad. Y cuando hablamos de mejor entender de la realidad, avanzamos hacia la técnica. Sí, Agustina. Podría ser entonces que la ciencia, la ciencia de la administración en realidad explica el comportamiento de las organizaciones y la técnica aplica herramientas para transformarlas. Y así se complementan y evalúan en la administración y sus campos se realimentan, aportan conocimientos, información y se guían. Bien, me gusta, una advertencia sutil si se quiere, no solamente la técnica es para transformarla, también podemos pensar en una técnica para incrementar el campo del aprendizaje de la ciencia. Claro. ¿Sí? Lejos de confundirte, pensemos, y quizás como un resumen muy burdo y muy básico, la ciencia tiene que ver con la teoría y la técnica tiene que ver con la práctica. Teoría y práctica, ciencia y técnica, lo pensemos como un complemento. Por ahí siempre yo les daba el ejemplo, ¿sí? Un médico necesita formarse desde la teoría, pero si se queda simplemente con la teoría, no cumple su rol como tal. Va a terminar ejerciendo la medicina en la medida que ejerza, y ese ejercicio práctico lo da la técnica. Pero, por cierto, no podría ir a la práctica, como operar, por ejemplo, ¿sí? Sin el requerimiento previo o sin el suplemento previo de lo que es la teoría. Por eso estamos pensando o deberíamos pensarlo, esa es la propuesta, como un complemento entre ciencia y técnica. La teoría te enriquece el campo mental, el campo de visión, los modelos mentales a la hora de ver y percibir la realidad de las organizaciones. Y la práctica, sí, es la que te va a permitir moderar o mejorar o corregir ese comportamiento que tienen las organizaciones. Así como el médico necesita de la teoría para ejercer la práctica, un administrador necesita de la teoría, que es lo que estamos aprendiendo a nosotros. Pero no basta con que nos quedemos con la lectura de un libro, sino quedaríamos casi como un filósofo de la administración. El administrador, sí, por sobre todo termina o busca resultados prácticos. Y esos resultados prácticos van a ser mucho mejores cuando más teoría tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, dijo Rocío. Bueno, me alegro, por lo menos uno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí, sí se entiende. Vuelvo a lo mismo, perdón, casi como el inicio de la charla. La propuesta y la sugerencia no se queden con lo mínimo que le estoy dando yo ni con lo mínimo que le da la profe de teoría o las clases grabadas. Está el aprendizaje mucho mayor todavía cuando empiecen a comparar. Y si les quedaron dudas, vayan y busquen en los libros, insisto, ahora con la modalidad virtual en esto de estar distanciados, ¿sí? ¿Preguntas? Pide la profe. Profe, yo tengo una pregunta del trabajo práctico 1. Vamos, Valentín, compartila con todos. De la actividad 2, del cuadrito que hay que llenar con las definiciones.
Hay uno que dice tipo de ciencia que estudia los fenómenos empíricos y utiliza la deducción como método de buscar la verdad. Y yo con todos los conceptos no los pude relacionar. Y ahí por tirar yo dije que eso era parte de las ciencias formales. ¿Qué? Pero no. Vuelvo a la Para pregunta. tener que ver bien, fíjate cómo se clasifican, Valentín, fíjate cómo se clasifican las ciencias, ¿sí? Y fíjate bien entonces, ¿dónde están las formales? ¿Cuáles son las ciencias formales? ¿Sí? Ahí te habla de un método empírico. Quisiera que trates de resolverlo vos con un poquito más de teoría, más de investigación, de estudio, ¿sí? No, sí, profesor, sí vi que las ciencias fácticas también eran conocidas como la ciencia empírica y que Bien, ellos deducen para saber respuesta. la verdad. Ahí tenés la respuesta. Pero, porque yo puse la ciencia fáctica en otro cuadro, no sé si se puede Me parece poner. que esa pregunta puede ser que la hiciste en el foro. No. No. Porque hay una pregunta en relación, ya hay varios chicos que han preguntado en el foro y le hemos contestado. Así que fíjate, pero Gisela, hacia donde vos estás orientado está bien. Sí, Carlitos. No, perdón, estoy compartiendo. Gisela por ahí había puesto y estoy leyendo, dice, utiliza un método científico. Ojo y la advertencia. Método científico que utiliza la administración, ¿sí? Y hay muchas clasificaciones de ciencias. Y queremos saber, ¿sí? ¿Cuál es la que le cabe a la administración o qué significa, avanzando, ahí dice hipotético deductivo, leí, profe, buenísimo, para que sepamos diferenciar, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, más que repetir o copiar, ¿qué significa hipotético deductivo? Porque recuerdo, casi como, no sé si lo escucharon alguna vez, entiendo que sí, por más que sean ingresantes, en algunas preguntas o en algunos tipos de parciales que se denominaban múltiple choice, que decíamos, la alternativa correcta es hipotético deductivo o hipotético inductivo. Y suena parecido, y casualmente lo que apelamos es a eso, que sepan diferenciar qué significa un método científico, porque hay varios métodos científicos. No sé si lo escucharon allá y entonces en la facultad, en la secundaria, cuando hablamos del método cartesiano, el método hipotético deductivo, el método inductivo, ¿sí? Leonardo dice que sí, bueno, me alegro. Ojo y la advertencia, ¿no? Bien. Sí, profe. Bien, Gisela, bien, Gisela. Plantea una hipótesis, perfecto. Insisto, ¿cuál es la diferencia de ir como método deductivo y cuál es la diferencia como ir como método inductivo? A ver, ¿quién se anima a plantearlo? Hipotético deductivo, parte, ¿sí?, de una hipótesis. ¿Y qué significa deductivo? O comparto para otro, ¿qué significa inductivo? ¿Alguien se anima a... Se la acoto, ¿qué significa en primera instancia? Deductivo. Yo deduzco. Gisela, ¿qué significa deducir? Uno lo orienta un poquitito. Hay uno que dice va de lo particular a lo general y otro va de lo general a lo particular. ¿Quién es quién? Pongámosles nombre y apellido. Deducir mediante una hipótesis, dice Leonardo, del general al particular. Gisela, del general al particular, ¿qué sería? Deductivo, Gisela. Muy bien. Y por ende, ¿cómo sería el inductivo? Al revés. Bueno, lo mismo, estamos muy... En los tiempos quizá para todos, sí, vamos muy rápido, el profe habla muy rápido, el profe no lo entiendo por una cuestión de tecnología, etcétera, etcétera. La propuesta y la intención es que a partir de la clase, ¿sí?, sigan la lectura,
y le quede consolidado el conocimiento, que no se queden solamente con esto. Me retiro para estudiar, dice Gino. Bueno, gracias por referenciarlo. ¿Alguien más? Acá creo que lo importante es que sepan que la administración utiliza el método hipotético deductivo. Si necesitan algún complemento para entenderlo o para inclusive hasta el mismo gráfico que siempre se presenta en la filmina, les aconsejo que vayan al libro de Hermida. Al comienzo hay un capítulo, una parte de la unidad de Hermida de las escuelas que habla justamente de esto. Pero en definitiva a nosotros nos interesa que sepan que la ciencia de la administración utiliza ese tipo de metodología, ¿sí? Y eso quiero, perdón, aprovecho como cierre lo que dice la profe, que le quede claro, casi como una simbología, como una ayuda mental, ¿sí? Cuando hablamos que la ciencia utiliza el deductivo es porque lo planteamos que la administración estudia las organizaciones en general, y a partir del análisis de la organización en general va a tratar de darle respuesta, ¿sí?, a los problemas particulares que haya en una organización o empresa. Va de lo general a lo específico. Entonces, por eso lo plantea el hipotético deductivo. Va a estudiar las organizaciones en general para después ver qué pasa dentro de cada una de ellas. Lo que por ahí, creo que no lo escuché en toda la tarde, ¿sí?, el día de mañana lo denominamos subsistemas organizacionales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Así vamos avanzando, Carlitos, y terminando, no sé. Sí, no, pero me dice, no entendí lo de los sistemas. Bueno, vale la pregunta para referenciarle algo que creemos que siempre es importante, que parece básico, ¿sí?, de sentido común, pero que quede, por favor, bien en claro, en esto de entender qué es un sistema, ¿sí?, qué es un subsistema. ¿Por qué decimos dentro de las primeras clases y los primeros aprendizajes que estamos dando respecto a esta materia que la organización es un sistema, y agregarle adjetivo cuando decimos que sepan responder ustedes por qué es un sistema, que sepan responder a la vez por qué es un sistema y a la vez es un sistema abierto? ¿Qué significa abierto? Tiene que ver con el entorno, con el contexto, ¿sí?, que influye, que es condicionado, que lo afecta. No es un sistema cerrado por oposición, y de día de mañana esto de pensar en sistema y subsistema es como las partes a la vez que están dentro de una organización o empresa. Así como a semejanza, y lo vamos a estudiar si no llegaron todavía a la teoría de los sistemas, se denomina isomorfismo, ¿sí?, que el cuerpo humano tiene subsistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, que pueden ser considerados a la vez como subsistemas, ¿sí? A semejanza de los subsistemas que tiene el cuerpo humano, podemos decir que la organización o empresa también está constituida por subsistemas. El sistema decisorio, el sistema planeamiento, el sistema político, el sistema productivo, y ahí también vamos a ver a diferentes tipos de subsistemas respecto a los profesores, o sea, respecto a los libros o los autores que agarremos y leamos. No llegué a leer la última pregunta. Hay una pregunta acá, Carlitos, que hacen la diferencia entre supra y subsistema. Sí. Entonces, la entiendo básica, pero bienvenido de plantearla nuevamente. Le pregunto a todos, ¿llegaron a leer a esta altura no lo que es la teoría de los rangos? No sé si está orientado hacia... ¿Todavía no? No, todavía no, porque no han empezado con... Para que la respuesta sea más básica sin entrar a ese tecnicismo de la teoría de los rangos. Si se quiere partir casi como si fuera un círculo, como si fuera el viejo concepto de la secundaria de un conjunto, lo que está dentro de un conjunto, allá en la secundaria lo denominamos subconjunto. Esa simbología de subconjunto, de lo que está adentro, también podemos asemejarlo a lo que es un subsistema. Y a la vez ese conjunto puede ser parte
de un conjunto mayor que se viene a denominar suprasistema. Es como que pongamos 3 esferas, si me permiten la simbología gráfica, ¿sí? La más pequeña es un subsistema, la del medio lo podemos entender como un sistema, y lo que está más grande, la envolvente, la podríamos hablar como un suprasistema, que está por arriba. En esto de conceptos... Sí. También estaría bueno con un ejemplo. Si nosotros analizamos a la Tierra, ¿sí? O sea, nos ubicamos en algo, un objeto. Ese objeto lo entendemos como un sistema, ¿sí? La Tierra es un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que constituyen un todo complejo. La Tierra gira alrededor del Sol, rota sobre su eje, etc. Si nosotros decimos que el sistema es la Tierra, el universo podría ser un suprasistema de ese sistema Tierra, porque tiene un rango mayor, la abarca, la contiene a la Tierra como planeta. Perfecto. Y si hablamos de un país, por ejemplo, Argentina, ¿está en la Tierra? Sí. ¿Está contenida por quién? Por la Tierra, como el planeta Tierra. Entonces, la Argentina, respecto del planeta Tierra, es un subsistema del sistema Tierra. Lo mismo pasa con las organizaciones. La organización como sistema tiene subsistemas que se relacionan entre sí, como el subsistema decisorio, el subsistema planeamiento, estructura, ¿sí? Administrativo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la clasificación que ustedes utilicen de los subsistemas del sistema de organización. ¿Entienden? Una empresa de acá, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado, en algún momento, cuando se quiere analizarlo, podemos decir que es un sistema. Pero a la vez, si ese supermercado es parte de una cadena nacional, podemos decir que esa cadena nacional es un suprasistema. Y más aún si esa cadena nacional todavía tiene, ¿sí?, rasgos internacionales o multinacionales. Hay diferentes niveles de estudio. Eso es lo que nos va a ir separando cuándo es sistema o cuándo es subsistema. Se puede entender en un momento que es un sistema, pero después, que no le quepa duda, que el día de mañana ese mismo sistema se puede convertir en un subsistema. Hay problemas particulares, problemas particulares que puede tener, por ejemplo, una sucursal de un supermercado. Cuando analicemos esos problemas, ¿por qué? ¿Cuáles son los problemas particulares de esa sucursal? Podemos entenderla, esa sucursal, como un propio sistema. Pero después, esa sucursal es un subsistema de un sistema mayor, que tiene quizás otros problemas de otras complejidades. Sí, Tete. No, que quería decirles eso exactamente, que depende cuál sea el foco de atención, sistemas de rango mayor o suprasistemas y sistemas de rango menor. Es decir, conjunto, como decías bien vos, así de la época nuestra, el conjunto de animales. Ese es un sistema, ese es el sistema que estamos analizando. Cuando hablamos de algunos de los animales, no sé, los monos, los perros, los gatos, ¿sí? Esos son subsistemas del sistema animal, ¿sí? ¿Y qué otro sistema de rango mayor contiene a los animales? Los seres vivos. ¿Por qué? Porque en los seres vivos vamos a tener los animales, los vegetales, ¿sí?, etcétera. Me vino a la memoria compartir, ¿sí?, un ejemplo recurrente, que me parece fácil de entenderlo. Cuando hablamos de sistema y subsistema, también obviamente el concepto de sistema en sí habla de una estructura que se puede analizar en forma particular. Y podríamos decir, en cierta instancia, sí, que la cátedra que conformamos nosotros en teoría y administración tiene una estructura compuesto de trabajo y con centro de poder. Y podríamos considerarla como tal un sistema, pero la cátedra, a la vez podríamos decir que es un subsistema de lo que es el sistema facultad, porque la facultad también tiene su estructura. Pero a la vez, según el grado de interés o análisis que pongamos, podríamos decir que la Facultad de Ciencia Económica es un subsistema
de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Se entienden esa dinámica de ir y volver? Eso lo van a entender mucho más cuando repasen el concepto propio del sistema, que tiene que ver con la interrelación y la interdependencia. Y también cuando veamos la escuela de teoría de los sistemas, ahí vamos a ver exactamente todas estas preguntas que ustedes están haciendo. Así que pasemos a otra, Carlitos, que es cultura organizacional e idiosincrasia. ¿Quién me da una ayuda? ¿Quién se anima a adelantar qué podemos entender por cultura? ¿Profe? Sí. Podría ser que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, no sé, creencias, tradiciones, que están que diste, costumbres, hábitos, idiosincrasia, nos dirían en alguna parte otros autores. Tiene que ver, si se quiere, cuando hablamos de cultura, sin lugar a duda, ¿sí? La palabra que también tiene proximidad es la historia. La historia que se tiene es nuestra cultura. Y podríamos asemejar, ¿sí?, que la cultura de una organización o empresa me habla o me identifica su historia, sus valores, qué hacen, qué no hacen, pero no en un momento determinado, sino qué hacen o qué no hacen, pero como recorrido hacia su historia. El presente de lo que hace o no hace una organización tiene que ver con analizar su historia. Los hábitos, los valores, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es la honestidad, definen un tipo de comportamiento, ¿sí? Y a partir de eso podemos hacer la semejanza que a partir de la cultura de una persona, también a semejanza, las organizaciones tienen tipos de comportamiento, porque no todas son iguales. No todas reaccionan iguales ante un reclamo de un cliente. No todas reaccionan iguales, ¿sí?, en la forma de vender. Eso se van diferenciando, no por el presente, sino que se reconoce y se estudia a través de su cultura. Acá Rocío dice que la idiosincrasia es como la identidad. Sí. Hablábamos en algún momento, no sé si lo han visto así en los videos de clase, que un poco está definida como las huellas dactilares de una persona. La huella dactilar de una persona. ¿Cuál es la simbología? Todas las personas, claro. ¿Puede haber dos huellas dactilares iguales? La propuesta de esa dicen semejanza... Dicen que no, Carlitos. La propuesta de esa semejanza que nos da la teoría es que cuando ponemos un dedo, ¿sí?, quizás suenen parecidos a simple vista o en la distancia, pero en el detalle, ¿sí?, nos reconocemos unos diferentes a otros. Desde ese punto de vista podemos pensar que hay organizaciones que tienen comportamientos en principios parecidos o semejantes, pero cuando vamos a estudiarlo en el detalle, como acercarse a las huellas dactilares, terminan siendo diferentes. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice, quizás una empresa, ¿sí?, una entidad bancaria tiene una gerente y otra entidad bancaria tiene otra gerente. En proximidad podríamos decir como que desde lejos, sí, suenan parecidas, pero el concepto de dos personas, sí, nunca es que son iguales. A partir de ahí se empiezan a diferenciar en su comportamiento, se empiezan a diferenciar en su cultura, por más que parezcan parecidas. Esa semejanza llevada o pretendida llevar a una organización empresa es, yo hablo de una empresa de telefonía, puede tener proximidades o similitudes con otra, pero cuando la analicemos en detalle se van a empezar a diferenciar una de otras. Eso tiene que ver una vez más con la cultura. La cultura también tiene que ver, como bien lo había adelantado, creo que era Agustina, ¿sí?, con eso de la historia, con eso de las costumbres, con eso de las tradiciones. Desde ese punto de vista, ¿sí?, un empleado jujeño
arrastra consigo culturas y tradiciones que lo hacen particular y van a conformar una empresa jujeña que va a tener, por ende, si todos los empleados son jujeños, va a tener una cultura propia. Lo mismo pasa a la hora de entender, por ejemplo, una cultura de una empresa argentina. Hay ciertos parámetros que tienen que ver con las costumbres, con los hábitos, que no identifican a los argentinos respecto, por ejemplo, a un uruguayo, ni qué hablar con un japonés. Me viene el ejemplo y casi como una pregunta. ¿Podemos decir que una empresa japonesa es igual a una empresa argentina por más que produzcan lo mismo? ¿En qué se diferencian? Se diferencian en su cultura. La cultura tiene que ver con los comportamientos, la cultura tiene que ver con lo inmaterial. Por más que dos empresas en principio puedan producir el mismo producto físico con la misma medida, con las mismas dimensiones, pero la cultura organizacional la va a hacer diferente, porque las personas son diferentes, por más que en principio parezcan iguales. Bajo la ingenuidad de decir, visten igual, ¿son iguales? No, su cultura la hace diferente. Y agregando, Carlos, hay organizaciones que tienen culturas fuertes y otras organizaciones que tienen culturas débiles. Es decir, ese conjunto de comportamientos, de hábitos, en algunas están muy enraizados y en otras no. ¿Sí? Entonces, cuando le queremos incorporar algún cambio a una organización con una cultura fuerte, quizás sea o haya mucha más resistencia que si hablamos de una organización con una cultura débil, con sentimientos compartidos débiles. ¿Sí? Sí, ¿entienden? Bien la participación, Tete, la referencia es porque alguna vez recuerdo en los viejos exámenes finales, cuando se hacían en forma verbal, ¿sí? Una pregunta tan injusta como decíamos a un alumno, una cultura organizacional fuerte, ¿es bueno o es malo? Bajo el concepto, si se quiere, de la semejanza, ¿sí? Para algún despistado que iba sin estudiar mucho, que entendía que fuerte es sinónimo de bueno. Entonces decía que una cultura fuerte era bueno, pero tenía que ver cómo se explica. Porque para cierto punto, una cultura fuerte, como bien lo dijo la profe y nos referenció, puede ser muy bueno, como una fortaleza, ¿sí? Pero también una cultura fuerte puede ser malo o puede ser una debilidad organizacional. Perdón, Carlitos. Sí. Acá ya terminando con las últimas preguntas, para cerrar, alguien consulta, se ve que en el cuadro ese que tienen que completar, tienen conceptos y al lado tienen que poner o identificar cuál es al que corresponde la palabra. Sí. Dice Agustina, profe, ¿podría ser que la aspiración o el propósito que se quiere alcanzar son los objetivos o serían las metas? Chicos, creo que acá hubo un problema cuando se transcribió en las tareas, porque en principio objetivo y meta, en principio, porque después cuando vamos a la parte 2 de la materia y básicamente al subsistema planeamiento, vamos a ver que tiene diferencia objetivo y meta. Pero en principio creo que se lo han puesto como objetivo y meta, como el sinónimo en el cuadro. Objetivo barra meta, tal cual. Objetivo barra meta. Bien, así que no son conceptos diferentes, chicos. Objetivo, meta sería la respuesta como una sola. ¿Queda aclarado? Lo tomemos como una totalidad. Después simplemente bien lo dijo la profe, me detengo acá. Cuando hablemos de objetivos, tienen que ver con una cualidad. Por ejemplo, un objetivo es crecer. Una meta tiene que ver con algo cuantitativo, el cuánto quiero crecer. Y ahí es donde vamos a empezar a diferenciar objetivo y meta. Una cualidad puede ser reducir los costos. ¿Eso sería un objetivo o una meta? Reducir los costos. Y se la pone meta. Meta, Mayra. Venimos Recuerden, cualitativo el objetivo. Sí. Cuando yo ya lo acoto a una cantidad, a un número, por eso hablo cuantitativo, ya es la meta.
Pero vuelvo a insistir, no nos vayamos en esa discusión de objetivo y meta por ahora. Cuando entremos a la segunda parte y veamos planeamiento y los resultados o las salidas del proceso de planeamiento, vamos a ver la diferencia, o los productos, vamos a ver objetivo y meta, y vamos a hacer esta distinción entre el objetivo, que es cualitativo, por eso el profe dice, el objetivo es reducir costos, es un objetivo, porque no me ha cuantificado cuánto quiero reducir los costos. ¿Está? Ahí lo planteé como un propósito. Ambos tienen en común que es mirar al futuro, como un propósito deseado, nos dirían algunos autores de algunos libros, ¿sí? Pero en eso de mirar a futuro yo me puedo proyectar, reducir los costos, pero no estoy diciendo cuánto. Desde ese punto de vista me detengo ahí. Si no digo cuánto, es un objetivo a futuro, pero cuando lo cuantifique, lo convertí en una meta. Hasta hoy y hasta ahí lo dejamos. Bien. Creo que ya vamos terminando, Carlitos. Tal cual, objetivo meta, tómalo en este primer práctico como una identidad, como sinónimos. Bueno, nos despedimos entonces, chicos. No, simplemente, perdón, estoy viendo muchas gracias a ustedes porque aguantaron el tiempo. Y las gracias finales van a ser en la medida que ustedes se enganchen con las ganas de aprender de ustedes. Hay una pregunta de Fernando, si hay WhatsApp. No, todas las consultas las hacen en los foros de cada una de las unidades, chicos. Insistimos en eso, no mezclen. Y cuando entren al foro de cada unidad, vean qué tema han planteado. Y puede ser que un tema, cuando hablan la pregunta, bueno, vayan a ese tema, analicen qué se ha respondido y vuelvan a hacer otra pregunta si es que se quieren hacer otra pregunta sobre el mismo tema. No sigan creando temas, eso vamos a ir aprendiendo con pasar de las clases. Sí. No sigan creando temas y temas y temas que a lo mejor ya han sido resueltos, han sido respondidos o preguntados o consultados un poquitito más arriba. ¿Sí? Perdón, la referencia al WhatsApp, sí que la traté al orijo, es como una sugerencia de ustedes para que lo constituyan en un medio. Si se quiere entre ustedes, a la par, entre estudiantes, entre compañeros, quizás más informal, sí, que tienen otra simpleza, pero insisto, lo mismo es una propuesta por fuera de lo que es el marco académico, de lo que es esta página virtual o de la cátedra. No está planteada como una modalidad formal de estudio. Fue simplemente, y tómenlo como tal, si le interesa, constituirlo como otro medio más, ¿sí? Más ameno, más próximo, más compinche, palabra de nosotros los profes más viejos, ¿sí? Entre ustedes los alumnos. ¿Listo? Bueno, nos vamos, Carlitos. Cabe el tiempo, pero no el tiempo del horario, sino el tiempo vivencial. Más que nunca y por sobre todo para la familia de cada uno, a cuidarse. Y ojalá que de una vez por todas nos pase a todos y que nos podamos ver de frente a frente. Como una aspiración y a cuidarnos. Buenas noches. Chao, chicos. Chao. Buen fin de semana para todos.